Mi papá era adorador del diablo. Hasta de niña no entendía qué quería decir. Sonaba malvado y muy aterrador. Mi papá pasó de ser un adorador del diablo a ser cristiano. Y empezó a usar la religión como arma. Este es mi papá y tiene esa mirada propia de alguien importante. Como de un profeta de Dios. Decía, toda la familia pasa por mí. No pueden llegar a Dios si no pasan por mí. Nosotros lo veíamos como un Dios. Y él me decía, si desobedeces una orden mía, estarás condenada para siempre al infierno. Estaba totalmente atrapada. No podía salir de eso aunque pensara en escapar. No había escapatoria. Sabía que no podía escapar de Dios. Mi papá se llamaba Robert Hale, pero luego se cambió el nombre a Padre Peregrino. Nos dijo que siempre lo llamáramos Padre, porque así era como Jesucristo llamaba a su papá. Yo soy la mayor de 15 hermanos. Somos 6 mujeres y 9 varones. Mi papá decidió que seríamos como la familia de Noé. Nos llamábamos los Arcabitas. Todos mis hermanos y hermanas tenían nombres bíblicos, hebreos, y yo pasé de llamarme Elizabeth a Elishaba. La mayor parte de mi infancia transcurrió en las montañas, rocallazas de Nuevo México. La cabaña en la que vivíamos era muy pequeña. Podría decirse que parecía una choza. Mi papá creía que debíamos vivir como se vivía hace 100 años atrás. Y estábamos aislados de todo el mundo. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano. Vivíamos de la tierra. Y yo no sabía nada del mundo. No iba a la escuela. No leíamos libros. Solo sabía lo que me enseñaba mi papá. Me crié escuchando que todo lo que estaba más allá de nuestra montaña era la ciudad de la destrucción, y yo le creía todo. Oh, por favor, sí. Esa es mi muñeca Betty. Tendría unos 5 en esta fotografía. Mi papá me dijo que estaba venerando a mi muñeca, que era un ídolo. Me dijo que era el diablo, y fue una sensación horrible. Pensé, oh, qué feo estoy venerando al diablo. Mi muñeca el diablo. Una mañana mi papá estaba leyendo su Biblia. Y nos llamó a todos sus hijos. Vengan aquí. Tengo que contarles algo muy interesante que me reveló Dios. Reúnanse. Abrió su Biblia y empezó a leer las escrituras. Y dijo que las muñecas y los juguetes y todo lo que teníamos y nos gustaba eran ídolos. ¿Qué significa eso? Y debíamos deshacernos de ellos. Pero yo no entendía bien a qué se refería mi papá. Busquen los juguetes, todos. Sí, todos ellos. Dijo, busca tu muñeca ya mismo. Ve por ella. Hizo que mi hermano fuera por su oso de peluche. Y lo colocó ahí en medio de todos y dijo, eso es un ídolo. Smalin no es diabólico. Es un ícono, así que están venerando al diablo. Esto que ven ya no va a interponerse entre ustedes y Dios. Stephanie ve a buscar un saco al granero. Envió a mi hermana a buscar un costal al granero y nos hizo guardar todo ahí adentro. Nos dijo, ustedes mismos deben tomar la decisión, ustedes deben guardarlos aquí, porque de este modo van a purificarse. Me hizo arrojarla y yo la veía irse al fondo. Estaba llorando por dentro y me sentía muy mal por sentirme así, y no quería que mi papá supiera que en realidad me sentía muy triste. Teníamos una silla grande. Era de mi papá, y ahí se sentaba. Buenos días, niños. Buenos días, buenos días. Cuando nos levantábamos, lo primero que debíamos hacer era sentarnos a sus pies y escuchar la Biblia en medio de una generación maligna y perversa. Nos sentaba a su alrededor durante horas y nos leía la Biblia del rey Jacobo. Dios nos recompensa con su abundancia y no nos dejaba comer.
porque decía que la Biblia indicaba claramente que había que alimentar a los animales antes de comer, así que no podíamos comer hasta terminar los quehaceres. Pero él sí comía, porque ya estaba cumpliendo sus obligaciones. No estaba sermones, y nos leía la Biblia, y esa era su función, y lo veíamos comer. Huevos y fiambre. Se me hacía agua la boca por el deseo de comer. Apenas un bocado de esa comida. Comía como un rey, y nosotros moríamos de hambre. Ok, niños, salgan y hagan sus tareas. A veces ya era el mediodía cuando nos enviaba afuera. Había que llevar a pastar a las ovejas, ordeñar a las vacas. Siempre era de noche, y estaba muy oscuro. Cuando terminábamos los quehaceres, estábamos famélicos, seguíamos esperando poder comer algo. Y cuando comíamos, no podíamos probar bocado hasta que empezara a comer él. A veces mis hermanos se quedaban dormidos, y a mí me daba miedo que durmieran toda la noche y no cenaran. Oremos, e intentaba despertarlos y evitar que se durmieran. Porque no quería que pasaran la noche sin comer siempre. Me daba mucha pena ver sufrir a mis hermanos, y yo lo siento. Yo siempre sentía que, cuando sufrían, era mi culpa. Y cargué con esa culpa toda mi vida, y bendícenos a todos nosotros. Pero cuando lo pienso, me doy cuenta de lo cruel que era que mi papá nos controlara, no solo con la comida, sino con Dios. Cada vez que veía que un animalito del bosque o de nuestra granja estaba herido, o no tenía mamá, yo lo adoptaba como mío y me entregaba por completo a cuidarlo. Hallé una pequeña cría de ciervo que había perdido a su mamá y la envolví bien. La llamé Songfon y le dije: todo va a estar bien, estoy aquí, yo te entiendo, y le prometí que iba a cuidarla. Ella me seguía a todas partes. Yo la llevaba al bosque y daba brincos como un ciervo. En serio. Al rato la llamaba y ella volvía conmigo. Yo estaba enamorada de ese animalito. Sonfong se acurrucaba contra los bebés y los gatitos, y ya estaba bastante grande, y lo único que quería era verme. Pero mi papá no me dejaba llevarla conmigo. Si él iba a alguna parte, yo tenía que ir con él, y un día me hizo dejarla, y cuando volví, fui a verla y me dije: pasa, Augu. ¿Qué pasa? Tenía los ojos apagados, y me dije: oh no, y la alcé en brazos, y algo en mi interior me dijo que no resistiría. A los minutos murió en mis brazos, y yo no podía entender qué había pasado. No puedo afirmarlo, pero sabía que a mi papá le molestaba que quisiera ese animalito. Aún sigo sin saberlo, pero creo que mi papá la envenenó. Cuando yo era muy pequeña, solo teníamos un par de animales. Uno de ellos era nuestro perro. Se llamaba Montaña, y para nosotros era como un caballo. Lo adorábamos. Siempre le gustaba estar con nosotros y nos seguía. La verdad, era nuestro único amigo. Un día estaba ayudando a mi papá con los pollos y todo eso, y cuando volvíamos, mi papá me dijo: quiero que vengas conmigo, y me ordenó que llevara un cuchillo y una cuerda. Me dijo: acompáñame. Llegamos a un árbol enorme y vi a Montaña tendido ahí, pero estaba tieso y rígido, y me di cuenta que estaba muerto. Dame el cuchillo. Y luego me ordenó que le diera el cuchillo, y yo se lo di. Me daba miedo lo que fuera a hacer. Ahora, espera aquí y observa. Y yo me quedé ahí, helada,
mientras mi papá empezaba a despellejar al perro. Y yo pensaba, espera, oye, ese es Montaña. Ni siquiera veía Montaña como un perro. Era parte de la familia y me preguntaba qué hice de malo. Pensaba que había hecho algo malo porque estaba molesto conmigo. Eso era lo que pensaba. Me quedé parada ahí, con mucho miedo, hasta de llorar, con miedo de hacer algo. Tomó eso como una oportunidad, una vez más, de arrebatarme algo que yo quería, y pensaba, rayos, mejor que nunca, jamás, desobedezca a mi papá, porque en ese caso me va a despellejar como a Montaña. Y luego se echó la piel sobre el hombro y le chorreaba sangre por toda la espalda. Y cuando llegamos a la cabaña, él desplegó bien la piel y quedó muy seca y dura. Una vez que se secó bien, extendió la piel de Montaña en el piso como una alfombra. Era como si la hubiera puesto en mi camino, para que yo me acordara de su muerte. Al poco tiempo llevó la piel de Montaña al ático. Y una vez yo había hecho algo malo, y mi papá decidió castigarme haciéndome ir a sentar al ático, sobre la piel de Montaña. Estuve al menos una semana sentada sobre su piel endurecida. Era un recordatorio diario de que mi papá era poderoso y aterrador. Él me decía, tienes que dar las gracias de estar viva. Lo que yo interpretaba era, no desobedezcas o podría costarte la vida. Para mis hermanos y yo y mi mamá. Mi papá era quien mandaba, la única autoridad de la casa, y nos controlaba con mano de hierro. Tenía muchísimo poder. Y todos sufríamos torturas. Un día mi papá nos reunió a todos. Ok. Y dijo, tuve otra revelación de Dios. Dios destruyó todo el mundo por las intenciones y la maldad de su corazón. Y yo me di cuenta de que mis propios hijos siguen esos mismos pasos. Ustedes viven una fantasía y no en el mundo real. Ya no tienen permitido fingir ni imaginar nada. No pueden inventar el mundo que quieren. Yo no entendía bien a qué se refería mi papá. Unos días después estaba jugando, fingiendo ser un pollo, y mi papá me dijo, quiero que me traigas una rama. Y yo le pregunté, asustada, ¿qué hice malo? Él dijo, no me hables así. ¿Sabes lo que hiciste deprisa? Fui corriendo y tomé 2 ramas. Y volví. Y él abrió la Biblia y fue a la parte de Proverbios, donde dice algo así como, disciplínalo con azotes, y no te conmuevas por su llanto. Y él pensaba seguir el mandato de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y así el hombre abusa el rostro de su amigo. ¿Ah? Y me azotó él. No lo llamaba azote ni paliza, lo llamaba disciplina. Pero lo que para él era disciplina era pura violencia. Pesada es la piedra. Cada vez que me golpeaba y me azotaba, yo tenía que decir gracias. Gracias, papá, por disciplinarme. Y me decía una y otra vez, tienes que alabar a Dios por tener un padre como yo, dispuesto a enderezarte a golpes. Golpeaba a mis hermanos, a mi mamá, y decía que todos éramos malvados e impuros. Ve a la casa y límpiate. Mis hermanos y yo vivíamos con miedo de que pasara algo. A veces, la vaca pateaba la cubeta y volvíamos a casa con la cubeta vacía, llorando, porque sabíamos lo que nos esperaba. Él se dedicaba a predicar durante horas, y si nos dormíamos, o no respondíamos sus preguntas, o no repetíamos lo que decía, nos daba un golpe en la cabeza. Cada vez que oía a alguien gritar o llorar, no sabía si iba a ser la última vez. No dejaba de tener pesadillas por el miedo a que muriera. Alguien el mensaje que recibía era que el dolor era amor, que tenía que sufrir para ganarme la entrada al cielo.
y debía hacer todo lo que mi papá decía. Si quería ir al cielo, a mi papá le gustaba darse baños. Pasaba mucho tiempo en la bañera y hablo de varias horas. Él me hacía ir y entrar en la bañera con él cada vez más. A medida que crecía, recuerdo una vez que estaba ocupándome de la casa y mi papá estaba en la bañera y quiso que fuera a bañarme con él. Elisha ya era una jovencita y tenía senos. Estaba creciendo. Y eso me daba mucha vergüenza. Me tomé todo el tiempo del mundo para ir. Y ella me gritó: quiero que vengas y te acurruques conmigo. Eres mi niña. Quiero que estés a mi lado, te necesito. Me da escalofríos el solo pensarlo. Me preguntó: ¿por qué tardas tanto? Yo le dije: estoy preparándome. Estaba tomándome el mayor tiempo posible porque no quería ir. Me dijo: no es así, ¿por qué tardas tanto? Casi parecía que tenía ojos y veía a través de la pared. Sale mismo. Hablo en serio. Estaba asustada. Tenía terror de decirle que no, y no tenía opción. No había escapatoria. Tenía que hacer lo que decía mi papá. Yo creía que era mala, por siquiera pretender alejarme de mi papá. Cuando me llamaba a la bañera, me hacía recostar sobre él y siempre me presionaba contra él, contra su pecho, y llevaba una mano hacia abajo y se tocaba sus partes íntimas. Y la verdad, mi mente se iba muy, muy lejos. Me disociaba. No estaba ahí. Me lavaron el cerebro para creer que tenía que estar junto a mi papá, cuando en realidad debería haber huido. Era perverso. Era muy perverso lo que hacía mi papá. Un día, mi papá decidió llevarnos a mis hermanas menores y a mí fuera de la montaña, a acampar en el bosque. Esa noche, me pidió que acostara a mis hermanas y luego me dijo que estaba pensando en dejar a mi mamá. Y eso me aterró. Empezó a explicarme que como mujer, no me hacía falta servir a Jesús. Mi función era servirlo a Él. Él era mi único camino hacia Dios y tenía que servirlo en todo. Claro, es tu obligación. Mientras tanto, él bajaba la mano, me acariciaba las piernas y me acercaba a su lado. Dios te hizo para estar conmigo. Me da escalofríos hasta pensar en eso. Me dijo: Dios te creó solo para mí. Me habló de cuando entraba en la bañera con él y mencionó todas esas veces que yo me acurrucaba contra él. Empezó a revelarme todas esas veces que había abusado de mí. Las noches que pasamos juntos, él no usaba esas palabras. Son algo muy, muy lindo, pero no puedo describir lo violada que me sentí en ese momento. Y mi papá me ordenó que fuera a la cama, solo con mi bata, y que lo esperara ahí. Me quedé dormida, temblando, y al despertarme mi papá estaba sobre mí y abusando de mí una y otra vez. No podía dejar de rogarle que por favor no hiciera eso. Yo no era su esposa. Él solo dijo: tienes que saber algo, que si te alejas de mí, también te alejas de Dios y el Espíritu Santo, ya que Él habla a través de mí y me reveló que esto es lo que debes hacer por mí. Si dices que es perverso, Dios nunca te perdonará. Yo siempre consideré esa noche la más oscura, el día más vergonzoso de mi vida. Por dentro, sentía que era una maldad. Muchas personas no entienden por qué no me escapé. ¿Qué hacía que me quedara ahí? Y lo único que puedo decir es que me daba mucho miedo rebelarme contra Dios y que, si me iba, las amenazas que Él me había hecho sobre cómo iba a tratar a la familia eran aún peores. No tenía escapatoria. Y mi papá me violaba todos los días y todas las noches. Me sentía muy desprotegida. Me sentía atrapada y humillada.
De hecho, sentía que mi propio cuerpo no me respondía. Eso sentía. ¡Wow! Sí, esta es una fotografía mía. Se ve la angustia en mis ojos. Oh, no sabía que decía algo. Ray Oz. Supongo que lo escribió mi papá. No quiero ni leerlo. Dice te extraño. A veces se hace muy difícil. Me deja algo sorprendida. Pero cuando veo esta fotografía, veo a una joven, sufrida y buena. Le diría a esa joven, mereces que te cuiden. Mereces que te quieran. Mereces que cuando te lastimes, tu mamá te cure y te diga que te quiere. Mereces un papá que haga lo que sea para protegerte y mantenerte a salvo. Un día me escabullí del campamento. Hacía frío. Estaba todo nevado y yo me fui caminando. A las montañas por la nieve. Ya no sentía los pies. No sentía las manos. Seguía avanzando con todas mis fuerzas. Para llegar lo más lejos posible, pensaba que se me acababa el tiempo porque estaba congelada y que iba a terminar muriendo ahí. Pero mis hermanos me hallaron y recuerdo que los vi llegar muy molestos. Para ellos estaba mal huir. Ese día supe que tampoco podía escaparme y estaba atrapada. Sentía que esa sería mi vida siempre, a menos que muriera. Vivíamos en medio de las montañas Wrangell y para ir a la ciudad, viajábamos varios cientos de kilómetros hasta Anchorage, Alaska. Para mí, mi papá sabía que tenía que estar más aislado. Sabía que él afuera se iba acercando y que no iba a poder ocultar su forma de vida mucho más tiempo. Llegó un punto en que mi papá no quería perderme de vista. Me tenía casi encadenada. Y cuando estaba en el vehículo con él, trababa las puertas para que no saliera. Y bueno, empecé a cuestionar a mi papá. Le dije, no entiendo. ¿Cómo Dios acepta lo que me haces? Jesucristo no avala tus actos. Eres un pecador. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Claro que era lo último que debería haberle dicho a mi papá. Te equivocas. Pecadora blasfema. Se sacó el cinto y yo enseguida le rogué que me perdonara por decir eso. En ese momento empezó a golpearme una y otra vez. Espera. Déjame. Y eso siguió hasta altas horas de la noche. Mi papá siguió azotándome y azotándome. Al otro día me desperté. Me levanté como pude. Casi no veía, porque tenía los ojos hinchados y apenas podía abrirlos. Y mi papá me dijo, ponte el pasamontañas. No quiero que te vean así. Cúbrete todo eso. Me preguntó, ¿qué vas a decirle a la familia? ¿Qué vas a decirles? Y yo dije, que me lo tenía merecido. Vas a decirles que fuiste desobediente y que recibiste tu castigo. Y yo respondí, sí, te prometo que voy a decirles eso. Muy bien. Vamos. Un rato después, mi mamá y mis hermanos me vieron. Mi hermano me dijo, quítatelo. Quiero verte la cara. Y yo me saqué el pasamontañas. Creo que dijeron las palabras que siempre había querido oír. Algo así como, esto no puede seguir así. No puedes seguir con esto. Esto no está bien. Estamos preocupados por ti. En ese momento mi papá se volvía cada vez más violento. Yo sabía que estaba casi a punto de matar a alguien. Diría que puede olerse la muerte en el aire, y yo la olía. Pasaron un par de días y una mañana estábamos todos en la cocina. Recuerdo que mi papá estaba sentado en su silla y yo estaba a su lado. En el piso y mis hermanos empezaron a increpar a mi papá por los golpes que yo tenía y lo que me había hecho. No vas a tocarla. Otra vez, no me hables de ese modo.
Mi papá se paró y fue hacia mis hermanos. Uno de ellos dijo: «Eres el mayor mentiroso que conocí en mi vida». Mi papá le dio un puñetazo, le rompió la nariz y echó a mi otro hermano de la casa. Largo de esta casa. No vuelva más. Esa noche mis hermanos se fueron y no volvieron más. Y yo me sentía paralizada. Sentía que no podía irme. Porque si me iba, él lastimaría a los demás. Y estaban mis hermanas y mis hermanos menores. Y también mi mamá. Era vivir un infierno si me quedaba. Y arriesgarme a morir si me iba. Estuve en presencia del mal los primeros 29 años de mi vida. Cuanto más desafiaba a mi papá y me resistía, mayor se volvía su maldad. Oremos. Nos sentó a mi mamá y a mí. Su mandato pasó a ser que yo debía aceptarlo por completo. Y llegar al punto de estar incluso dispuesta a empezar a darle hijos. Recuerdo la cara de indignada que tenía mi mamá. Yo bajé la mirada y me quedé. Él se valió de la Biblia para explicarme que Dios quería que le diera hijos. Yo no sabía leer, apenas leía la Biblia, pero darle hijos a mi papá era demasiado. Traspasaba los límites. Tenía que largarme. Sabía que tenía que escapar, aunque terminara muerta. Sí, esta soy yo en mi moto de nieve. Y esas son las montañas en las que vivíamos que nos rodeaban. No se podía salir en invierno. Ni siquiera se podía andar en moto de nieve por ahí. Eran muy altas, así que teníamos que bajar por ese valle. Estrecho y empinado, y recorrer un camino hacia el río. Fue muy aterrador decidir escapar. No estaba muy segura. Por dentro de si era lo correcto, podía estar yendo en contra de Dios. Mi mayor temor era que mi papá me descubriera y me atrapara. Tenía mucho miedo. Pero quedarme ahí hubiera sido aceptar un infierno el resto de mi vida. Me aún así escapar. Parecía una muerte segura, así que el momento era ese. Aunque terminara muerta. Una noche oí decir a mi papá que pensaba ir al pueblo. A unos 20 km por el valle. Vas a comprar más gasolina para el generador. Su idea era irse al otro día, y me di cuenta de que ese era el momento. Era mi oportunidad, y a la mañana siguiente, apenas lo oí, alejarse con la moto. Entré corriendo, dejé una nota que decía: me voy un tiempo a las montañas para orar. ¿Dónde te vas? Me marcho. Y una de mis hermanas me dijo que venía conmigo. Había planeado con mis hermanos y mi mamá ayudarme a llegar al pueblo para reunirme con ellos. Y cuando oí eso, me sentí querida. Me dije: oh, qué suerte. Ellos van a cuidarme. No hay tiempo. Debemos irnos ya. Yo sabía cómo sobrevivir en la montaña. Tomé lo que había en la despensa. Busqué algo para encender una fogata. Busqué un serrucho para cortar madera. Bolsas de dormir. Ropa abrigada. Tomé un paquete de arroz y comida de la cocina. Mi papá iba a ir al pueblo. Comprar gasolina. Salir de ahí y volver de inmediato. Así que no tenía mucho tiempo. ¿Tienes todo? Sí. Guardamos todo en un bolso. Lo cargamos en la moto de nieve. Y emprendimos el viaje. Era muy lindo tener el apoyo de mi mamá. Yo lloraba porque sentía que era la última vez que vería a mi mamá y a mis hermanos. Había un solo camino y él no iba a tardar mucho en volver. Así que íbamos a terminar cruzándonos y bajamos de la montaña y fuimos hacia el río. Dejamos la moto de nieve en la orilla. Habíamos llevado sábanas blancas para poder camuflarnos con la nieve. Teníamos dos, uno para la moto y una para nosotras, y enseguida nos bajamos. Tomamos las sábanas y nos cubrimos
y nos quedamos bien quietas. Y unos 10 o 15 minutos después, miramos por entre los árboles y de pronto vimos a mi papá. Lo veíamos desde donde estábamos y al final siguió camino a casa. Cuando se fue, tuve la sensación de que era libre, pero sabía que muy pronto iba a descubrir que me había ido, así que cargamos todo en la moto de nieve y nos fuimos. Dije, ok, vamos, no vamos a parar. No vamos a bajarnos de esta moto. Así todo. Me preguntaba todo el tiempo si estaba haciendo lo correcto. Me decía, podría estar yendo directo al infierno. Ahora, hacía unos 5 grados bajo cero de noche. Nos metimos en nuestras bolsas de dormir. Y yo oía a mi papá, lo oía acercándose todo el tiempo. Teníamos que encontrarnos con nuestros hermanos, pero mi hermana se había equivocado de lugar. Nos quedamos 5 días ahí, y todo ese tiempo mis hermanos habían estado buscándonos. Al final logramos comunicarnos con mis hermanos y decirles dónde estábamos. Y trazamos un plan para que vinieran y poder encontrarnos. El ver ese vehículo deteniéndose y por fin subirnos con mis hermanos fue como poder volver a respirar. Diría, jaja, lo sentí así. Mis hermanos me llevaron a la estación de policía. Y recuerdo que entré en una habitación muy pequeña y cuadrada y que daba miedo estar sola con un hombre, fuera quien fuera. Y me senté frente a un policía aún. Me acercaba hacia él y diría que le conté toda mi vida. No tengo idea de cuántas horas pasaron. Le conté todo. Que era perverso, que lo que hacía era perverso. Lo que me hacía a mí y a mi familia. Pero estaba muy sorprendida porque sentía una libertad que no había sentido. Se había acabado todo. Luego salimos y no tenía idea de lo que iba a pasar. Me llamaron y me pidieron que fuera a declarar al tribunal. El fiscal me sentó en una silla. Había unas 17 o 18 personas en la sala. Hombres y mujeres, aunque era muy humillante el estar. Contando secretos sobre mi vida, sentía que por primera vez en mi vida me hacía oír. Me escuchaban. Fue un momento impactante el levantar la mirada y darme cuenta de que todos los presentes estaban llorando. Supe que les importaba a los demás. Las noticias solo hablaban de Padre Peregrino. Era uno de los hombres más buscados de Alaska. En ese momento, me aterraba que no lo hallaran. Me aterraba que él nos hallara a nosotros y que termináramos volviendo a ese infierno. La noticia dio la vuelta al mundo y todos esperaban que atraparan a Padre Peregrino. Cada vez que veía un policía, cada vez que oía algo me decía, están buscando a mi papá. Lo buscaban por todas partes. Y cuando me enteré de que lo habían hallado, no puedo explicar lo que sentí. Fue como si por fin, ya no tuviera que preocuparme. No vi a mi papá, no llegué a verlo. Hasta unos años después, cuando lo condenaron, quería estar frente a él, quería mirarlo a los ojos y decirle que lo perdonaba y que quería seguir con mi vida. Había estudiado mucho y ya sabía leer y escribir. Y escribí una carta de 9 hojas para leerle a mi papá. Estábamos todos sentados y cuando pasó por la puerta estaba esposado. Lo vi como derrotado y ya muy viejo. Y creo que en ese momento me pregunté, ¿cómo pudo ese hombre hacerme tanto daño? Recuerdo que iba hacia el estrado y aún tenía la esperanza de que al menos se disculpara y reconociera algo, pero miré hacia donde estaba. Y él se quedó mirándome como diciendo, ¿cómo te atreves? Inventaba señales y visiones que usabas conmigo. Cada vez que mostraba una mínima resistencia a tus insinuaciones. Y eso me fortaleció.
No puedo explicar el poder que sentí o lo liberador que fue el momento de decirle abiertamente lo que había hecho y que estaba mal, sin que él me hiciera callar y me golpeara. Me alegra poder pararme aquí y decir con seguridad que todas esas visiones eran mentira. Se hizo silencio después de que hablé y luego fue el turno de mi papá. Fue devastador oír que mi papá no reconociera que era culpable y me dijera que era malvada. Pero el juez habló a favor de mí y de mi familia y no le creyó a mi papá. Dejó muy en claro que no solo mi testimonio era verdad, sino que era mucho peor de lo que yo había contado. Había escapado del infierno y había llegado al paraíso. Sentí que había hablado Dios y se había hecho justicia. La última vez que vi a mi papá fue cuando lo llevaron, esposado en la silla de ruedas. Me lanzó una última mirada de «Eres la persona más desleal». Luego supe que estaba internado y que estaba muriendo por una falla hepática. Y uno de mis hermanos, después, me contó que había pasado mucho tiempo con él, tratando de hacer que se arrepintiera, pero él no quería. Solo decía que era un hombre devoto, honrado, y que había hecho la voluntad de Dios. Así que una noche, rezando, dije, «Ok, Dios, sí tengo que ir a ver a mi papá. ¿Podrías hacer que eso ocurra?» La mañana siguiente, me llamó mi hermano y me dijo que mi papá había muerto. Me sentí muy querida por Dios en ese momento y tuve una gran sensación de libertad. Ahí supe que no tenía que ir a verlo. Supe que era finalmente libre. El Día del Padre del año 2015. Me di cuenta de que la gente agasaja a su papá. Yo decidí ir a verlo al cementerio. Me arrodillé frente a su tumba y descubrí lo libre que era. Ya no tenía control sobre mí. Era sin dudas una nueva persona, libre de toda esa vergüenza con la que cargaba, de todas las maldades, de todas sus mentiras. Me eché a llorar. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes, y empezó a diluviar, y yo sentí que Dios lloraba conmigo. En los años siguientes al arresto de mi papá me casé. Fue el mejor día de mi vida. Me aceptaban. Era libre y estaba hermosa. Nunca voy a olvidar el mirarme en el espejo y verme a mí misma, con el vestido de novia, y decir, «Oh, rayos, soy muy bonita». De hecho, entender eso fue muy importante. Era hermosa y me sentía digna de eso. Cuando lo pienso, me alegra mucho haber tenido el valor de seguir luchando y no rendirme. Salvé a mi familia y me salvé yo, y frené la violencia que sufríamos, siendo valiente. Y mi mensaje sería, sigan luchando hasta el final, porque en ese momento fue duro, pero valió la pena.